Vamos a presentar, tenemos una mesa redonda, va a haber dos posiciones conversando sobre el tema de screening universal del parto pretérmino del segundo trimestre. Me toca presentar en primer lugar al doctor Jaime Inga. Él es médico ginecobstetra, jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, fellow en la Unidad de Medicina Fetal del King College Hospital de Londres, y también tiene una maestría en Salud Pública y Gestión Hospitalaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También es profesor tutor de segunda especialización de ginecobstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de neonatología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También es profesor auxiliar en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Particular San Martín de Porres, miembro de la Sociedad de Ultrasonografía en Ginecobstetricia. Un fuerte aplauso realmente a nuestro amigo y maestro, el doctor Jaime Inga. Buenas con todos. Antes que nada, agradeciendo la oportunidad para poder estar con ustedes. Va a ser bastante breve. Es una mesa redonda. En realidad había una mala coordinación entre nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a reducir un poquito más mi exposición para dar oportunidad a nuestro invitado, el doctor Chegaray, que tiene de Argentina. El tema es el screening universal del parto pretérmino. Pero estamos acá ante una problemática bien grande. El parto pretérmino es una patología que realmente nos tiene amarrado de forma universal. Es muy complicado poder anticipar cómo va a suceder ese parto, puesto que no sabemos inclusive cuál es la fisiopatología o cuál es la causa del parto. La diferencia entre un parto a término y un parto pretérmino realmente no existe. Los mecanismos son idénticos. ¿Por qué un útero va a dejar que un bebé esté los 9 meses y por qué otro a los 7 meses ya lo está expulsando? Entonces, ese realmente es un gran problema. Entonces, el tema que nos piden es hacer un screening. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer para poder anticipar a esto? Y menudo dolor de cabeza, porque realmente a nivel mundial se ha hecho una serie de estudios, como vamos a cubrir posteriormente, y donde realmente no hay muchas cosas que ofrecer. Quizás lo más recomendable sería dividir la población en dos, ¿no? Una población que es de muy alto riesgo y una población de bajo riesgo. Ustedes han escuchado en las mañanas todos los diferentes factores de riesgo y ustedes van a encontrar aquí que es muy importante tratar de clasificar este tipo de población. Entonces, los pacientes de bajo riesgo, quizás les podemos hacer un screening, un cribado atendiendo si hay vaginosis bacteriana o no, si hay buscar bacteriuria asintomática, buscar un cribado, tratamiento de longitud cervical corta, quizás misceláneas, quizás reducir el tabaquismo. Siempre nos han dicho lo siguiente: si ustedes tienen un parto pretérmino o una amenaza de parto pretérmino, busquen un foco infeccioso. Ese es el cajón. Busquen, lo clásico es buscar pues en vagina, buscar en vías urinarias, pero a veces nos olvidamos de buscar caries dental, otitis, amígdala. Un simple uñero, doctores, es suficiente como punto de partida para iniciar un parto pretérmino, y eso es lo que quizás debemos buscar. Entonces, esta es población de bajo riesgo. En población de alto riesgo, pues obviamente, quizás uno de los factores más importantes es el hecho de los antecedentes. Si hay una señora que ha habido un antecedente de parto pretérmino, esa señora de cajón está en ese tipo de patología. En ese caso tenemos anclajes selectivos, seguimiento con longitud cervical a nivel por ultrasonografía, uso de progesterona, estrategias de prevención de gestaciones múltiples y tocólisis de mantenimiento. Quizás eso sería lo que podríamos ofrecer. En otras partes del mundo, en los países más avanzados, tenemos muchos estudios referentes a la fibronectina. Es una sustancia que ustedes recuerdan que es una molécula que está en la interfase entre el corium y el amnios y que se supone que si se desdosa y dan los valores positivos, me asegura de que esa señora va a tener un parto muy pronto, una semana antes. En nuestro país, no sé si en la Argentina habrá, no tenemos fibronectina. No sé si en Venezuela, doctora, tendrán uso de fibronectina. Hay algunos lugares en América Latina que sí hay. Entonces, en nuestro país, realmente lo que tenemos es la ultrasonografía y lo único que tenemos es la evaluación adecuada de
la longitud cervical. Entonces hay palabras muy buenas sobre la fibronectina, pero en realidad no es algo que realmente nuestro país lo maneje. Entonces lo único que nos queda es longitud de cuello, que ya han hablado ustedes en las mañanas sobre la importancia de saber valorar. Los detractores de esto y que están a favor de la fibronectina dicen, sí, pues, pero para longitud de cuello yo necesito un personal preparado, necesito una buena máquina de ecografía. Y obviamente hay que saber los problemas que normalmente da la ultrasonografía, saber discriminar las valoraciones de inter o interobservador. Todas son, digamos, es algo atendible, ¿correcto? Pero lógicamente se propugna en nuestra población, básicamente en nuestra institución, hacer la mayor cantidad de valoraciones de cuello del útero. Esto ya lo han visto con el profesor Muñoz. Ya yo creo que están suficientemente vividos en el tema de la importancia de la que tiene es valorar el cuello del útero. Pero, ¿por qué es interesante ese cuello del útero? Ya lo hemos mencionado acá a Erasmo Huerta. Si el cuello del útero realmente está acortado, esa señora, esas contracciones, ese dolor que recibió la paciente, sí realmente han sido efectivas y sí modificaron el cuello. Entonces, eso es obvio. Entonces ya la señora ya no es solamente pues un error diagnóstico o es que la señora no es muy nerviosa, no. Ya si encontramos un cuello de 2 centímetros, ¿dónde se ha ido el resto del cuello? Obviamente ese cuello se ha incorporado y por lo tanto ustedes deducen estas contracciones que ha tenido esa señora han sido eficientes y esa señora está en riesgo a presentar un parto pretérmino. Entonces, lógica consecuencia, es necesario identificar a las mujeres con riesgo de parto antes de la gestación inclusive. Yo quiero, para darle paso al colega Pino, quizás nuestra población, la población peruana, una población de mucho mestizaje, una población que tenemos de la sierra, de la selva, que hay diferentes culturas. Quizá lo más importante es justamente la cultura, darle información a la población, enseñar a la mujer qué cosa es una contracción uterina y los riesgos que pueden devenir en estas contracciones. Quizás enseñando a la población pudiéramos dar un poquito más para que se evite esta patología. La educación del personal de salud también es importante. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros somos personal de salud, ya no sabemos eso, quizás. Pero no estaría mal, justamente en cursos de capacitación como estos, volver a tomar, nuevamente insistir, porque el parto pretérmino, ustedes han visto por las ponencias de las mañanas, todos los problemas que nos trae. Qué caro es atender un prematuro. Qué increíblemente caro. En Estados Unidos, imagínense la cantidad de millones de dólares que utiliza para poder mantener a un bebé de 28 o 29 semanas. Y el problema es el futuro. ¿Ese bebito va a quedar indemne? No, desgraciadamente siempre tiene una carga que se va a expresar en la adolescencia o en la escuela, en la época escolar. Entonces es muy importante poder anticiparnos al parto prematuro y la idea de esto es justamente hacer ese screening, anticiparnos a esto. Yo quiero agradecer la oportunidad nuevamente y le dejo al doctor Chegaray con su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy bien. Vamos a dejar para el final de las exposiciones, de las 12 exposiciones. Pero nos toca indicar que por favor quede también porque va a haber algunas preguntas que se van a plantear. Me toca presentar ahora al doctor Adolfo Chegaray. Él es médico, obstetra y ginecólogo, fellow en el King's College Hospital de Londres. Es auditor del programa de screening del primer trimestre de la Fetal Medicine Foundation. También es jefe de la unidad de medicina fetal del Hospital Universitario Austral de Argentina. Y actualmente es profesor adjunto de obstetricia y genética de la Universidad Austral. Él también va a exponer sobre el tema de screening para el parto pretérmino, ¿no? Y para eso lo doctor con un aplauso.
Muchas gracias por la invitación, agradezco a las autoridades por haberme invitado, especialmente al doctor Huerta, con quien tuve una amistad virtual a través del foro Beta Group de hace unos años, y quería agradecerle al doctor Ingar por haber resumido su charla. La verdad que bueno, a mí me pidieron que, o me llegó en el email, que haga una conferencia, después me pidieron una mesa, así que esto es una charla un poco larga de revisión del tema. Vamos a acelerar y a desacelerar porque inevitablemente va a haber temas que se hayan superpuesto, que ya van a estar aburridos de escuchar. Bueno, entonces, de vuelta, sí, el parto prematuro es un problema grave, estos son datos de Inglaterra, sí, no es un problema grave solamente para nosotros en Latinoamérica, es un problema grave para el mundo desarrollado, sí. Hasta hace unas décadas el problema más grave en cuanto a la mortalidad neonatal eran las malformaciones congénitas. El parto prematuro, por lo menos en Estados Unidos, en el 2001, empezó a superar ese tema y nacen, como habrán escuchado, 13 millones de chiquitos prematuros, de los cuales muere 1 millón al año, ¿sí? Esta mortalidad, ¿sí? Ustedes saben que cuanto más atrás nos vamos en edad gestacional, aumenta exponencialmente el riesgo de morirme si soy prematuro, ¿sí? En esto nos ilustró, uno de los estudios que nos ilustró fue el estudio Epicure, que exploró los límites de la viabilidad fetal, y fíjense, bueno, nadie sobrevive a las 21 semanas, ¿sí? Y la obstetricia y la neonatología moderna ya no solo apuntan a sobrevivir, sino a una sobrevida intacta. Y esto es los índices de discapacidad, ¿sí? 50% entre las semanas 23 y 25, ¿sí? Un cuarto en la semana 26 y un 15% a partir de allí, ¿sí? Reproduciéndose. Y estos son los impactos a corto y a largo plazo. Y más allá de todas estas cosas que ya las saben ustedes, ¿sí? Es importante, sobre todo cuando después veamos un poco sobre el tema de los costos, que el costo de un prematuro no es el costo solamente de cada día de internación en terapia neonatal, es el costo de padres que no pueden ir a trabajar, de chicos que les va peor en el colegio, de chicos que después no se pueden insertar laboralmente cuando son más grandes, cuando son adultos. Y un tema que va a ir tomando cada vez, creo, más protagonismo a medida que vayamos obteniendo datos de seguimiento a largo plazo de cómo le fue a estos chicos, que son enfermedades que requieren una prevalencia y un costo o un impacto grande sobre los sistemas sanitarios, como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes y posiblemente hasta el cáncer, ¿sí? Bien, y si comparamos un poco los países, ¿sí? Vemos que sí, en África están peor que nosotros, ¿sí? Pero fíjense en Norteamérica, ¿sí? Fíjense Asia. Nosotros estamos ahí medio a mitad de camino, ¿sí? Y a lo que va mejor es Europa, ¿sí? Si lo miramos en un mapa, vamos a ver que el 85% de los prematuros nacen en Asia y en África. Y nosotros no estamos así en rojo, pero estamos en naranja, ¿sí? Así que tampoco nos podemos relajar. Y uno podría pensar, bueno, cuanto más pobre es un país, entonces mayor es la probabilidad, o de ahí viene la mayor cantidad de los prematuros. Bueno, eso no es tan cierto, siempre porque vemos ahí abajo que si lo dividimos por recursos, sí, la mayoría de los prematuros nacen en países de recursos medios, ¿sí? Como los nuestros. Estos son datos de Argentina, ¿sí? Y vemos mortalidad de acuerdo a peso, ¿sí? Peso no es, como todos sabemos, sinónimo de edad gestacional, pero bueno, cuanto más para atrás nos vamos, mejor correlaciona. Y las dos cosas que le quería mostrar acá es un poco los saltos que vamos pegando. Por ejemplo, si yo nazco con menos de 1500 gramos, tengo 5 veces más probabilidades de morir que si yo peso entre 1500 y 2000, y esos tienen 3 veces más que los que pesan entre 2 y 2,5, que tienen 3 veces más que los que pesan entre 2,5 y 3, ¿sí? Lo cual termina siendo 5 por 3, 15, 15 por 3, 45, 45 por 2, 90, ¿sí? Es decir, si yo peso menos de 1500 gramos, tengo 90 veces más probabilidad de morirme que si peso más de 3 kilos, ¿sí? Y esto explica un poco la desproporción en cuanto a la representación de la mortalidad, ¿sí? Estos chicos que pesan menos de 1500, ¿sí? Que son el 1%, por lo menos en Argentina, 1,3% de los recién nacidos, representan el 77% de la mortalidad, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tratar de apuntar. Y sí, bueno, y siempre aparece la plata, ¿sí? El dinero.
para ir muy rápido, ¿sí? Más de la mitad de los gatos de maternidad en Estados Unidos tienen que ver con los prematuros, 35% de los cuidados pediátricos, ¿sí? No solo neonatal, sino pediátricos, ¿sí? Un bebé que nace antes de las 37 semanas le sale al sistema 25 veces más que uno de término, y uno que nace antes de las 32, 85 veces más, ¿sí? Y a lo largo de los años hemos visto cómo ha mejorado la tecnología, ¿sí? Pero el parto pretérmino se ha mantenido y hasta incluso ha aumentado en los últimos años, ¿sí? Se cree que esto tiene que ver con más parto prematuro y iatrogénico, ¿sí? Por mayor componentes en embarazos de alto riesgo, más gemelares, más reproducción asistida, etc. Y también, bueno, algunos factores sociodemográficos que podemos hablar, ¿sí? Una de las cosas que suele repetir el profesor Nicolás es que, bueno, hay que actualizar definitivamente la definición de parto prematuro, ¿sí? Porque si bien, ok, a un chico que nace entre las 34 y las 36 no le va exactamente igual que uno de término, sobre todo en términos de morbilidad, el grupo al que queremos apuntar es sobre todo a los que están debajo de las 34 semanas, ¿sí? ¿Y por qué nos ha ido tan mal? Y porque hasta ahora no había habido un método eficaz de screening, ¿sí? Y tampoco había habido una intervención, ¿sí? Ahora quizás tengamos alguna esperanza en los últimos años. Y antes de pasar a ver cómo se puede tratar de predecir quién tiene más riesgo de tener un parto prematuro, ¿sí? Hay que recordar que no todos los partos prematuros son iguales, ¿sí? Hay un 25% que van a venir de nosotros, los médicos, porque vamos a considerar que a ese bebé le resulta más peligroso permanecer en el útero que nacer, ¿sí? Y en general esto tiene que ver con problemas de insuficiencia placentaria, preeclampsia, RCIU o de hemorragia. El resto se divide más o menos en partes iguales entre la RPM y el parto prematuro espontáneo, ¿sí? Que probablemente compartan mecanismos biológicos. Entonces, si queremos hablar de screening, necesitamos una prueba que tenga alta sensibilidad, ¿sí? Porque no quiero que se me escape ninguna mamá que después yo me relajo y tiene un parto prematuro, ¿sí? Quiero que tenga un alto valor predictivo negativo, ¿sí? Porque si mando a la mamá a la casa y le digo quédese tranquila, bueno, de vuelta, no quiero que tenga sorpresas, ¿sí? Y necesito una intervención, ¿sí? Porque de nada sirve predecir si no puedo hacer nada, no le puedo ofrecer nada. Y a la vez, este método tiene que ser un método accesible, ¿sí? No tiene que haber un solo lugar en el país donde se haga, ¿sí? Tiene que ser inocuo, porque si termino produciendo más daño no me sirve. Tiene que ser aceptado por la mujer, ¿sí? Y tiene que ser también algo fácil o relativamente fácil de enseñarle al operador, ¿sí? Si es que es un examen. Bien, entonces, como para entrar en el tema del cribado, cuando uno tiene criterios diagnósticos por una enfermedad, resulta relativamente simple saber quiénes están enfermos y quiénes están sanos, ¿sí? O sea, quienes cumplen el criterio están a la derecha de esta curva, ¿sí? Es la población enferma, los que están a la izquierda son los sanos, ¿sí? El problema con los test diagnósticos es que no siempre son inocuos, y a veces son peligrosos, ¿sí? o implican un daño porque son invasivos. A veces son caros, ¿sí? O no están disponibles en todos lados. Y a veces llegamos tarde, ¿sí? Porque cuando lo tenemos disponible ya no podemos hacer mucho, ¿sí? Y por eso es que en distintas patologías existen los métodos de screening o de cribados, en donde ya la cosa no es tan simple porque las poblaciones enfermas y sanas, o sea, los pacientes enfermos y sanos se superponen, y lo que yo tengo ahora en vez de un criterio es un umbral, que es una línea así convencional por encima de la cual voy a considerar que la prueba es positiva, pero que la prueba positiva no significa que los que están a la derecha van a estar enfermos, sino que la mayoría, quiero creer que van a tener algún problema, ¿sí? Y algunos no, algunos van a ser sanos, ¿sí? Y entonces, la idea del test de cribado es identificar un subconjunto de la población que tiene una enfermedad en un estado preclínico, ¿sí? Que todavía no manifiesta síntomas, a través de la evaluación de marcadores, para poder digamos, intervenir en esa población para reducir el riesgo de que finalmente tengan la enfermedad, ¿sí? Entonces, los conceptos que uso sí son los de tasa de detección, que son, bueno, o sea, la tasa de detección me va a decir cuántos de los que me dio positivo realmente van a ser positivos, ¿sí? La tasa de falsos positivos son las que
es lo que me va a decir cuántos de los que me dio positivo al final fueron sanos, ¿sí? Y la relación entre esos dos conceptos es el likelihood ratio o cociente de probabilidad, ¿sí? Es decir, para entenderlo fácil, es cuántas veces más o más veces tiene o más chances tiene mi paciente, si le dio positiva la prueba, de realmente enfermarse o tener la complicación. Bien, bueno. Entonces, para verlo más gráficamente, lo que estoy haciendo es poniendo un colador y pasando a los bebitos por ahí, ¿sí? Los que pasan los dejo tranquilos y los que quedan los miro más de cerca, ¿sí? Entonces, en el proceso para construir un test, un método de screening, yo parto de un paciente asintomático en el cual no sé, o sea, tengo incertidumbre, si no tengo ni diagnóstico, ni sé cómo le va a ir, si no tengo ni diagnóstico ni pronóstico, y voy a aplicar una prueba de cribado que puede basarse en los antecedentes, la historia, es muy, por suerte esa es baratísima, es solamente preguntarle al paciente sus antecedentes, pero lamentablemente no se puede aplicar a todos, como vamos a ver. Y después va a haber exploraciones, ¿sí? Como la ecografía, y determinaciones, como por ejemplo la fibronectina, ¿sí? Y estas van a tener que ser validadas a partir de estudios de precisión de cada una de estas pruebas diagnósticas, ¿sí? Y una vez que identifico a la población de alto riesgo, voy a aplicar un tratamiento o una profilaxis que va a surgir también de estudios de efectividad de una intervención terapéutica. De la integración de eso voy a tratar de llegar a un resultado clínico mejor que el que tenía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo fácil, ¿sí? o más común, en el screen de trisomía 21 yo tengo pacientes sintomáticos, ¿sí? Al que le aplico, por ejemplo, un screen combinado con una resonancia local y una bioquímica del primer trimestre, ¿sí? Y con esto voy a identificar un subgrupo de bebés que tienen más riesgo de tener síndrome de Down, ¿sí? La mayoría no van a tener síndrome de Down, ¿sí? En realidad, ahí ahora vamos a ver que va a haber uno solo, ¿sí? Que está un poquito más oscurito, ¿sí? Pero en ese subgrupo es donde se va probablemente a justificar una intervención diagnóstica, que en este caso va a ser una biopsia boreal o una amniocentesis, de acuerdo a cuándo lo quieren hacer los padres, ¿sí? Y bueno, en el síndrome de Down en realidad no tengo tratamiento, sí, pero bueno, es debatible, digamos, si saberlo mejora el pronóstico de este chico, y además, bueno, obviamente que en los países donde el aborto está permitido, la intervención también es quizás finalizar ese embarazo, ¿sí? Esté uno de acuerdo o no con eso. Bueno, en el screening de parto prematuro, en vez de cribar bebés, cribamos madres, ¿sí? Entonces ahí tenemos un montón de embarazadas, les medimos por ejemplo el cuello, ¿sí? Me voy a quedar con menos. No tengo una prueba de diagnóstico porque el diagnóstico es para ser clínico cuando ya la mujer esté en amenaza de parto prematuro o un parto prematuro, y tengo que pasar directamente a la profilaxis, por ejemplo, a la progesterona. Y lo que estoy buscando es, si ahí tenía dos bebitos colorados adentro, quedarme con uno, ¿sí? Bien, vamos a pasar rápido esto. ¿Qué sabemos de la fisiopatología? No sé si ya hablaron de algo de esto antes, pero esta es la célula miometrial, están todas las vías metabólicas de cómo entra el calcio y cómo se contrae. Esto no nos importa porque ya llegamos tarde cuando pasó esto, ¿sí? Queremos ir antes, ¿sí? Y antes es, bueno, ver que hay factores genéticos y hay factores socioambientales, vamos a ver. Y 4 vías principales para llegar al parto prematuro: la infección o la inflamación, sí, que se cree que toma parte del 40% de los partos prematuros, y esto tiene que ver, como vamos a ver, sobre todo con infecciones, pero no siempre con infecciones, y con infecciones locales, pero también con infecciones a distancia, como la neumonía y la enfermedad periodontal. El estrés, ¿sí? La activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, ¿sí? O suprarrenal, es lo que explicaría por qué, por ejemplo, mujeres con un peor medio ambiente, con violencia doméstica, con carencias, tienen más riesgo de tener un parto prematuro, y también el estrés fetal, ¿sí? La restricción de crecimiento o una hipoxia crónica. La hemorragia residual, ¿sí? Que daría cuenta del 20% de los partos prematuros, ¿sí? Y donde estaría explicado por qué algunas drogas como el tabaco y la cocaína digamos, aumentan ese riesgo, ¿sí? Hipertensión, trauma materno, RCIU y las trombofilias, ¿sí? Y por último, la distensión uterina, que explica por qué estamos teniendo una epidemia de partos prematuros debido a esos gemelares, ¿sí? Y también poligramios y la malformación uterina. Todo eso, cada una de esas vías tiene un mediador propio, ¿sí?
citoquinas en el caso de la inflamación, algunos otros mediadores como el SRH o el estriol se creen en el eje del estrés. La trombina, ¿sí?, que tomamos prestada de la cascada de la coagulación y que forma parte también de la activación del parto en condiciones normales, del mecanismo del trabajo de parto en condiciones normales, y el estiramiento miometrial, que se conjugan en una vía final común, ¿sí?, donde se activan uterotoninas, proteasas y tenemos cambios cervicales, contracciones y RPM, ¿sí?, y el parto prematuro. Entonces, sabiendo esto, que en realidad o sea, no lo entendemos del todo bien todavía, es donde surgieron el tema de los factores de riesgo, ¿sí?, que hay maternos, fetales, ambientales y genéticos. ¿Sí? Vamos a verlos rapidísimo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo ser negra que blanca, ¿sí?, en cuanto al riesgo de parto prematuro, ¿sí? Y en eso es difícil distinguir los factores del pool genético de los factores sociodemográficos, ¿sí? Porque o sea, lamentablemente, en general, por ejemplo, si estos estudios están hechos en Estados Unidos a la población negra no le va igual que a los blancos, ¿eh? Entonces, no solamente que ellos acumulan quizás algunos factores genéticos, por ejemplo, se sabe que las mujeres negras tienen más chances de tener un parto prematuro por rotura prematura de membrana, a diferencia de las blancas que suelen tener un parto prematuro espontáneo, sino que también se mezclan problemas sociales, ¿eh? Esto es en la influencia de la edad, ¿sí? Los extremos de la vida reproductiva aumentan el riesgo, ¿sí? Y aquí también, sobre todo, cuanto más temprano nos vamos, influyen también factores sociales y factores como por ejemplo el uso de sustancias en el embarazo adolescente. Factores obstétricos, del cual el más importante es el antecedente del parto prematuro, ¿sí? Pero también haber tenido un periodo intergenésico corto o haber tenido un aborto tardío, ¿sí? Y médicos como haber tenido, por ejemplo, una intervención en el cuello del útero, un LIP, una agonización. Bien, entre los fetales, si soy feto masculino, tengo más riesgo de nacer antes del tiempo, ¿sí? Y si tengo hermanos conmigo en el útero, ¿sí?, también tengo más riesgo de cuanto más hermanos conviven conmigo. Y la fertilización o las técnicas de reproducción asistida también, y no es solo porque aumentan el embarazo multifetal, sino porque se ha visto que, por ejemplo, los gemelos que vienen de técnicas de reproducción asistida tienen más riesgo que los gemelos espontáneos de tener un parto prematuro espontáneo, por lo cual hay algo más. Bien. Entre los ambientales, bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Vaginosis, las infecciones, ¿sí?, los socioeconómicos, y tenemos los factores de riesgo de cada una de esas cosas, que ya los han visto antes. Y los genéticos, donde, digamos, fueron apareciendo polimorfismos, ¿sí?, en distintos genes, en vías de la inflamación, digamos, en citoquinas, en citocromos, en lo que se le ocurra. Estas son las primeras publicaciones, ¿sí?, pero después, ¿sí?, a ver, no sé, acá están, bueno, estos son todos los polimorfismos que he encontrado que se han descrito, ¿sí? Probablemente si tuviera que hacer esta diapositiva el año que viene, estas son todas las referencias, ¿sí? No se ve nada, obviamente. Si tuviera que hacer esta diapositiva dentro de un año, voy a necesitar 2 diapositivas para ponerlo, ¿sí? Han ido apareciendo polimorfismos de distintos genes, desde citocromos hasta oxionítrico sintetasa. Los primeros que se vieron fueron los de la vía de las infecciones. Y bueno, es difícil integrar esto todavía a la práctica clínica, pero probablemente en el futuro, a medida que se vayan reduciendo los precios de los biochips o de los arrays, se pueda hacer un patrón de expresión de cuáles son las mujeres que tienen más riesgo por la expresión o por un pool de proteínas que estén expresando de tener un parto prematuro. Bueno, y dejamos la ciencia básica y vemos cuál es la primera estrategia. La primera estrategia es preguntarle a la señora si tuvo un parto prematuro anterior, y aquella que tiene un parto prematuro anterior o alguno de estos factores de riesgo anteriores, tratar de modificar los que son modificables, ¿sí? Si es negra, va a seguir siendo negra, no lo voy a poder modificar, pero quizás si está desnutrida le puedo dar a comer y quizás eso sirva. Ahora vamos a ver si sirve o no. También podría pensar en ponerle un anclaje, ¿sí?, o darle progesterona. Bien, y para ir muy rápido con esto, ¿sí?, por ejemplo, voy a nombrar algunas cosas muy rápidas, ¿sí? Si unas mujeres con alto riesgo de parto prematuro las pongo en la cama, ¿sí? ¿Eso sirve? No sirve para nada, ¿sí? El reposo en cama no ha demostrado ser eficaz, ¿sí? Y además tiene sus riesgos, ¿sí? Si la pongo en la cama,
puede ser que termine con un trombo, ¿sí? Y además seguramente va a terminar bastante psiquiátrica la señora. Entonces, digamos, esto es la revisión sistemática de la Cochrane, ¿sí? Reposo en cama 432 versus 834 sin intervención, ¿sí? Algunas le daban placebo y algunas no les daban nada, ¿sí? Y no hubo cambios, ¿sí? Bien. No me voy a extender sobre el tema de los suplementos, pero digamos, no sirven, por lo menos los que se han probado. En cuanto al screening microbiológico y darle antibióticos, ¿sí? Esto es otra revisión sistemática de la Cochrane de 5.800 mujeres y casi 5.900, 15 trials, sin reducción de la tasa de parto prematuro, ¿sí? Lo que sí sirvió, el antibiótico sirvió para erradicar la vaginosis bacteriana, ¿sí? Pero no cambió la probabilidad de que esta mujer o de que estas mujeres tuvieran un parto prematuro. Y en eso, el tema es que quizás si uno interviniera temprano, antes de que se produzca daño tisular, quizás ahí el antibiótico sí podría servir. Pero todavía no hay demasiadas evidencias con respecto a eso. Este es el primer study, ¿sí? En mujeres que tenían un alto riesgo de parto prematuro, 900 mujeres, se hizo screening, en vez de microbiológico, se hizo un screening bioquímico con fibronectina, ¿sí? Entre las 24 y 27 semanas, y aquellas que tenían fibronectina positiva se les dio metronidazol o placebo, ¿sí? Tuvieron que detener el estudio precozmente porque a las que le estaban dando metronidazol tenían el doble de riesgo de parto prematuro. Entonces, estos son algunos de los microorganismos, ¿sí? que uno puede encontrar en la vagina de una embarazada, ¿sí? Erradicar el micoplasma, el uroplasma, el estrepto grupo B no previene, la clamidia quizás, la gardnerella, se supone que por lo menos tardíamente no, y bueno, las tricomonas quizás sea al revés, aumente. Y en esto voy a citar algunas palabras del doctor Romero, ¿sí? Al describir el síndrome de parto prematuro, dijo que el parto prematuro es un síndrome complejo en el que seguramente están involucrados muchos otros factores además de la infección, ¿sí? Y es por eso que la utilización de antibióticos como estrategia preventiva está destinada al fracaso o aún a causar más daño, ¿sí? Ya que sería una actitud simplista pensar que solamente está involucrado la infección, ¿sí? Y dar antibióticos a las mujeres de alto riesgo creo que es tratar de combatir un enjambre de abejas con una escopeta. Sí, vamos a matar a alguna abeja, pero también vamos a hacer mucho daño. Bien, esto es, bueno, es enfermedad periodontal, ¿sí? Se cree que, como en otros focos, la presencia de bacterias que pasen a la sangre, ¿sí? Pueden sembrar la placenta, ¿sí? Este es un metaanálisis de 17 estudios que demostró recientemente que sí. Que tienen periodontitis tienen más riesgo de parto prematuro, pero en este estudio controlado aleatorizado, a las que se les hizo tratamiento, se removió la placa dental y de la raíz y el esmalte, no demostró que esto sirviera, ¿sí? Entonces, el tratamiento de la periodontitis cura la periodontitis, pero no previene el parto prematuro. Y además, bueno, obviamente que, digamos, en mujeres que, bueno, como decía también el doctor Nicolás, este estadio de periodontitis previene el parto prematuro porque fundamentalmente también previene embarazo. Es muy difícil que esta mujer se embarace con esos dientes, ¿no? En fin. Bueno, y estos últimos que son cerclaje y progesterona los vamos a dejar para una charla que hay específica de mañana. Bien, pero digamos que sirven. Se trataron de utilizar puntajes de riesgo en los 80, ¿sí? Donde se analizaban distintos factores demográficos, antecedentes de estilo de vida, y no fueron muy útiles, ¿sí? Por ejemplo, en estos 8 estudios que abarcaron 25.800 nacimientos, se vio que un 16% solamente de las mujeres fueron consideradas como alto riesgo, ¿sí? Pero solamente en el 37% de ellas hubo un parto prematuro, es decir, que no han sido ni sensibles ni específicos y, digamos, las sociedades científicas no recomiendan que se use. Bien, y este es el problema principal que tenemos con respecto a los factores de riesgo. Porque hay solamente un 15% de las mujeres que están destinadas a tener un parto prematuro en este embarazo, ¿sí? Han tenido un parto prematuro anterior. Primero porque no todas las que tienen un parto prematuro han tenido uno anterior, y después porque hay muchas que son nulíparas cuando las veo, entonces no disponemos del antecedente. Y de ahí surge la idea del screening poblacional, ¿sí? O sea, en vez de solamente a las de alto riesgo, tratar de pasar a todas las pacientes por una criba, ¿sí? Y ver a ver en cuáles se justifica esto, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene algunos
directivas con respecto a qué es lo que debe tener un test de screening, ¿sí? Por ejemplo. Primero tiene que establecerse la necesidad del screening, ¿sí? De ser un problema con un impacto en la salud pública, ¿sí? Y una historia natural conocida. El parto prematuro, digamos, es un problema, como sabemos, grave, pero todavía no terminamos de entender la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Es decir, que no cumple completamente ese criterio. La prueba debe ser sensible, segura, aceptable, debe existir consenso, ¿sí? En el manejo diagnóstico ulterior de los pacientes con resultado positivo, ¿sí? Existen muchos marcadores, pero todavía no hay consenso de cómo usarlos, ¿sí? Y no existe una prueba diagnóstica confirmatoria, como hemos dicho. En la elección del tratamiento debe existir un tratamiento efectivo para el cual se haya demostrado una mayor efectividad cuando se utiliza en etapas tempranas, ¿sí? De la enfermedad. Deben existir políticas basadas en la evidencia determinando cuáles pacientes deberán recibir tratamiento. Lamentablemente no estamos todavía allí, ¿sí? Esto no se cumple todavía. Y por último, en la validación del programa, ¿sí? El beneficio del programa de screening debe superar el daño físico, psicológico de su aplicación, ¿sí? Debe existir evidencia de buena calidad, ¿sí? Que demuestre una reducción de la mortalidad, ¿sí? Y lamentablemente no existe un programa de screening que cumpla con dichos preceptos, ¿sí? Prácticamente no hay estudios que demuestren una reducción en la mortalidad perinatal de ninguna de las estrategias que vimos ni las que vamos a mostrar ahora. Entonces, actualmente las estrategias disponibles para el cribado del parto prematuro no cumplen con todos los criterios deseables para implementar un programa de cribado universal. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente estas tres cosas, ¿sí? Actividad uterina, el monitoreo de la actividad uterina, ahora vamos a ver que en un momento se pensó que podía ser útil, pero después tan rápidamente como subió el entusiasmo, después fue abandonado. La fibronectina y la cervicometría, ¿sí? Bien. Con respecto al monitoreo de la actividad uterina, ¿sí? La idea es que la hipótesis diría que aquellas mujeres destinadas a tener un parto prematuro desde antes ya tienen actividad uterina aumentada, ¿sí? Y hay dos formas de medirla. Una es el automonitoreo, es decir, la propia mujer controle, ¿sí? Y otra es mediante dispositivos electrónicos, ¿sí? Bien, con respecto a la primera, es barata, ¿sí? Requiere educación y un alto grado de motivación, pero es subjetiva, ¿sí? Y tiene una baja sensibilidad porque casi el 90% de las mujeres no siente la mitad de sus contracciones, ¿sí? Bien, y con respecto al monitoreo electrónico, ¿sí? Domiciliario, es costoso, ¿sí? Consume mucho tiempo. La sensibilidad depende de factores de cómo se aplica, ¿sí? La posición materna, la presión de la correa, el grosor de la pared abdominal de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, en un metaanálisis de 6 estudios que incluyó 697 pacientes, hubo una reducción del 24% del parto prematuro, ¿sí? Sin cambio en la tasa de internación en terapia intensiva neonatal. Pero este estudio, que es el mejor que hay, ha sido cuestionado metodológicamente. Y desde mediados de los 90 ya no han aparecido muchos estudios con respecto a esto, ¿sí? Acá también había una presión de la industria con respecto a querer vender estos aparatos. Esto es como varían las contracciones por hora en días antes del parto prematuro, y como ven, en realidad el aumento significativo ocurre 24 horas, ¿sí? Por lo cual estamos llegando de vuelta tarde. Bien, entonces, bueno, la actividad uterina la dejamos de lado. La fibronectina es este adhesivo proteico que pega las membranas al adhesivo, así. Si miramos acá, uno la puede encontrar positiva antes de las 20 semanas o después de las 36, pero el periodo relevante es entre las 24, digamos, o las 22 y las 34, y ahí uno no debería encontrar en las secreciones vaginales fibronectina, ¿sí? Tiene una tasa de detección para parto prematuro anterior a las 34 semanas de un 53%, ¿sí? Que es aceptable, está bien. Para una tasa de falsos positivos del 10%, ¿sí? Un likelihood ratio positivo de 4, ¿sí? Es decir, si la mujer tiene fibronectina positiva, tiene 4 veces más probabilidades de tener un parto prematuro, y un likelihood ratio negativo de 0,8, ¿sí? O sea, tener negativo reduce el 20%. Bien. Y este es un metaanálisis en el que hicieron fibronectina cérvico-vaginal y tratamiento antibiótico al grupo positivo, ¿sí? Parecido al anterior, ¿sí?
y vemos que en las mujeres con antecedentes de parto prematuro la tasa de recurrencia fue significativamente mayor en el grupo con antibióticos, ¿sí? Que con placebo. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la fibronectina? Sobre todo el valor predictivo negativo que tiene. Si yo tengo una fibronectina negativa, ¿sí? Esa mujer tiene es casi imposible que tenga un parto prematuro en la próxima semana, ¿sí? 99.5% de probabilidades de que no tenga un parto prematuro o que siga embarazada. Y esto se extiende con un muy buen número hasta las 2 semanas, ¿sí? 99.2% de que no va a tener un parto en la próxima semana, ¿sí? Por lo cual esa es la utilidad clínica. El problema es que la fibronectina no está disponible en la mayoría de los países latinoamericanos, es cara todavía. Implica que la mujer, primero la tengo que usar antes de tactarla, si no tiene que haber tenido relaciones, tiene que tener bolsa íntegra, es decir que hacen falta que se cumplan algunos criterios para su uso. Por ejemplo, si yo voy a combinar la fibronectina con la longitud cervical, primero tengo que hacer la fibronectina y después medir el cuello, ¿sí? Y en cuanto al valor predictivo positivo es bastante más modesto, ¿sí? Un 12% a los 7 días van a tener un parto, ¿sí? A los 14 días es un 16%, y solamente un 44% va a tener un parto prematuro, ¿sí? Entonces sirve para reducir las intervenciones, no solo los topolíticos, sino también los corticoides, como hemos visto, que no es agua, como dijo el doctor Huerta, y también para brindar una tranquilidad extra al médico y al paciente, ¿sí? Y por último, bueno, de esto es lo que voy a hablar un poco más, aunque seguramente ya lo han escuchado bastante. Esto es el estudio inicial de IAMS en el 96, demostrando la relación entre el acortamiento cervical y el riesgo de parto prematuro, ¿sí? Exponencial. Y después vinieron los estudios del grupo de Nicolaides, son los estudios de King's College, donde se midió la longitud cervical. Estos son los estudios iniciales de Victoria Heath, y ven que tiene una distribución normal la longitud cervical. Un 1.4% solamente de la población va a tener un cuello menor que 15, que es la definición que usa el grupo de Londres. En general, las primeras definiciones hablaban de 25 milímetros, ¿sí? Y en esa población, el 60% va a tener un parto antes de las 32 semanas y el 80% antes de las 30, ¿sí? Y no hubo asociación con si había o no organosis bacteriana. Estos son, bueno, algunos factores demográficos que influyen a la longitud cervical, como por ejemplo la edad, el peso, la raza, si la mujer fuma o no, si toma alcohol o no, y digamos, si ha tenido antecedentes de parto prematuro. Bien, este es el riesgo, ¿sí? Y ahí vemos que para un cuello de 15 milímetros el riesgo es de un 4% de tener un parto antes de 34 semanas. Y ahora vamos a ver, no sé si ya les mostraron cómo se debería hacer, ¿sí? Acá, sí. Es José Moratalla, un fellow de Albacete que estaba trabajando en Londres, ¿sí? Entonces, bueno, limpia el traductor, pone un poquito de gel dentro del preservativo, ¿sí? Le pregunta a la mujer si es si es alérgica al látex, ¿sí? Bien, coloca el traductor, libera la presión, ¿sí? Identifica la mucosa cervical, ¿sí? Mucosa cervical. Y esa es la longitud cervical, ¿sí? Hay que usar traductores extravaginales de alta frecuencia, ¿sí? La mujer tiene que haber ido a orinar antes, ¿sí? Como vamos a ver después. Hay que magnificar esto como la resonancia local, o sea, hay que magnificar la foto para poder medir. Cada vez que uno mide, tiene que medir en lo más grande posible para reducir el error. Y hay que tomar 3 mediciones en 3 minutos y me quedo con la más corta, ¿sí? Con la más corta de las 3. Así como cuando mido la resonancia local me quedo con la más grande. Bien, existe un certificado de competencia que ofrece la Fetal Medicine Foundation. Hoy en día hay un curso online que se puede hacer gratis en la página de la Fetal Medicine Foundation, que es www.fetalmedicine.com. Uno se tiene que registrar y puede hacer el curso. Si manda 2 fotos, una de un cuello corto y otra de un cuello largo, sí recibe el certificado de competencia en evaluación cervical. Y algunas cositas sobre esto. Bueno, ¿duele mucho? Bueno, yo no lo sé porque nunca me hicieron una cervicometría, pero en esta encuesta se evaluó el dolor y el disconfort
de las mujeres y la mayoría dijo que no tuvo nada de dolor, ¿sí? O sea, el 61%, y de las que tuvieron dolor, la mayoría tuvo un dolor leve a moderado, ¿sí? Solamente un 1% dijo que tenía un dolor severo, ¿sí? En un score de 1 a 5, siendo 5 el peor. Bien, y si le preguntaban a las mujeres de compararlo con otros procedimientos así desagradables a los que son sometidas a diario, por ejemplo, el peor en cuanto a molestias era tener una endodoncia dental, ¿sí? Después venía que le daban un PAP con espéculo, un hisopado con espéculo, venopunción, después recién la cervicometría y lo que menos molesta es una ecografía transabdominal, ¿sí? Es decir, que es un estudio aceptado y aceptable para la mujer que toma 5 minutos, ¿sí? Y para nuestros países, en los cuales por ahí contar con fibronectina no es fácil, ¿sí? Esto se puede incorporar a la ecografía del segundo trimestre de las 22 semanas, de hecho eso lo hacemos de rutina en el hospital, o sea, se hace el scan morfológico detallado, se manda a la mujer al baño de pis, vuelve y se le hace en 5 minutos la cervicometría y se le miden las uterinas por vía transvaginal, ¿sí? Y ahí tenemos screening de malformaciones, podemos hacer un sonograma genético mientras hacemos la morfología y tenemos screening también de parto prematuro temprano y de preeclampsia temprana y restricción de crecimiento, ¿sí? Bien, este es un video un poquito viejo, ¿sí? De un cuello corto para ver cómo ahí vamos magnificando, ¿sí? Hay funneling y un cuello acortado, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos más. Bien. Otro cuello corto que tienen, ¿qué es eso? Sludge, ¿sí? Ven ahí ese sedimento al lado del cuello que se cree que tiene que ver con la infección o con la inflamación. Este era un embarazo gemelar, ¿sí? Con un cuello cortado a la que se le puso un pesario cervical. Este es otro cuello corto que está prácticamente todo abierto, ahora se va a ver mejor. Acá tenemos sludge también, ¿sí? Sedimento intramniótico, y ahí están los dos labios del cuello, ¿sí? Está completamente abierto. Bien. Y esto es un cuello cerrado, pero ¿por qué? Porque tiene un cerclaje, ¿sí? Esto dice un cerclaje, ¿sí? En una mujer que tiene un cerclaje en realidad no está justificado hacer una cervicometría, ¿sí? Porque ya, ¿qué le voy a ofrecer? Bien. Y, digamos, si la mujer es muy tímida o un poco arisca, uno podría decir, bueno, ¿serviría hacerlo por vía transperineal? Sí, bueno, en el 80% de los casos sirvió en este estudio de Simona Chichero, ¿sí? Se pudo ver y se pudo medir con una correlación casi perfecta, pero en un 10% no pudo verse el cervix y en otro 10% no se pudo ver el orificio cervical interno o externo, ¿sí? Es decir que se podría hacer por vía transperineal o translabial, pero en un 20% de los casos va a ser insatisfactorio. Bien. ¿Y se puede medir por vía transabdominal? Sí, pero hay algunos problemas. Acá vemos cómo, bueno, digamos, influye poco el índice de masa corporal, pero sí influye el llenado vesical, ¿sí? Y yo voy a poder verla mejor a medida que tengo más llena la vejiga. Y habíamos visto que la vejiga llena alarga falsamente el cuello del útero, o sea, que para verlo por vía transabdominal necesito una vejiga llena, pero una vejiga llena me está dando una medida que no sirve, por lo cual no hay que medirlo por vía transabdominal el cuello, ¿sí? Bien. Y después, obviamente, cuanto más corto es el cuello, menos probabilidad de verlo tengo por vía transabdominal, y estos son precisamente los que me interesan ver. Así que no, hay que hacer una ecografía transabdominal o por lo menos translabial. Y el funneling, sí, durante mucho tiempo se diseñaron todas estas medidas del índice de funneling, midiendo 17 cosas por acá. ¿Sirve? No, bueno, este estudio de Mika y To demostró que el funneling no agrega datos a la longitud cervical, porque vemos que el 98% de las mujeres que tenían un cuello corto tenían funneling, ¿sí? Es decir que siempre un cuello corto tiene funneling. Y otra pregunta que acá no hay ninguna diapositiva es, ¿qué pasa con el cuello curvo? ¿Lo tengo que medir con un trazo o con una línea larga? Bueno, la respuesta es que todos los cuellos cortos son rectos, por lo cual mírenlo como quieran, que cuando va a ser corto va a ser recto. Si es largo el curvo, no va a cambiar el resultado, siempre va a ser largo. Bien.
Y si queremos comparar cervicometría con fibronectina, ¿sí? Por ejemplo, una longitud cervical menor a 15 milímetros está en aproximadamente un 1% de los embarazos, y en esta están incluidos el 30% de los que tendrán un parto entre las 34 semanas, mientras que la fibronectina va a estar presente en un 4% de los embarazos, pero solamente va a incluir el 25%, ¿sí? Por lo cual es un peor método. Marginalmente peor, pero peor. Bien, esto es cómo varía la sensibilidad de la cervicometría de acuerdo a, digamos, si quiero predecir parto antes de las 28, antes de las 30, antes de las 32. Obviamente que la cervicometría es mejor cuanto más prematuro es el parto que quiero predecir, ¿sí? Y eso es bueno porque en realidad los partos que quiero encontrar son sobre todo aquellos menores de 32 semanas, ¿sí? Esta es la línea que nos interesa trazar. Estos son estudios más nuevos, ¿sí? Acá vemos cómo, digamos, varía también la tasa de detección de acuerdo a la semana, ¿sí? Y vemos que si acá, digamos, a diferencia del screening de cromosomopatías, donde yo tengo que hacer una intervención potencialmente dañina como es una punción, en el parto prematuro, o sea, hacer una cervicometría, como vimos, es inocuo, por lo cual uno puede permitirse una tasa de falsos positivos más altas para poder detectar a más pacientes con riesgo, porque lo único que va a hacer en realidad es por ahí seguirla más de cerca o dar progesterona, que en general, o sea, los estudios dicen que no tiene daños asociados al bebé o a la madre. Bien, este es el estudio reciente de Selig, del que vamos a hablar mañana cuando hablemos de progesterona, y vemos las curvas exponenciales, y si las comparamos con las curvas de edad materna y síndrome de Down, vemos que el principio es más o menos el mismo, pero al revés, ¿sí? O sea, ahí tenemos una variable de riesgo que va aumentando exponencialmente y uno tiene que poner un umbral. Acá abajo tenemos la fórmula, ¿sí? De cómo se calcula el riesgo individualizado con software que uno también puede obtener si se certifica, ¿sí? O sea, uno puede decirle exactamente a la mujer cuál es su probabilidad de tener un parto antes de las 23 semanas. Bien, ya va quedando poco, ¿sí? Esto es historia, o sea, eso era solamente longitud cervical. Si combinamos esto con historia, ¿sí? Vamos a ver que la historia es un factor importante en cuanto a sumar a la efectividad del screening. Y acá vemos que si solamente preguntamos a la señora si tuvo un parto prematuro anterior, vamos a detectar el 30% de los bebés que van a nacer antes de las 28, de los 30, de los 32. Y si a esto les agregamos cervicometría, llegamos casi un 75% para las 28 semanas, 65% para las 30 y casi 60% para las 32. ¿Sí? Es decir, que puedo sumar historia a longitud cervical y aumenta la sensibilidad. Entonces, resumiendo esto de vuelta, si nos permitimos, estos son con todas las tasas de falsos positivos que queramos usar, cuál es la tasa de detección, la que uno usa es esta, ¿sí? Con una tasa de falsos positivos del 10%, es decir, al 10% de las mujeres que yo vea, les voy a medir un cuello menor a 33 semanas, voy a poder detectar a más de la mitad de las que van a parir antes de tiempo. Bien, entonces, la estrategia inicial es, si yo tengo 10.000 embarazos, ¿sí? Ahí voy a tener 180 bebés que nazcan antes de las 34 semanas, lo cual representa un 1.8%. ¿Sí? Va a haber un tercio de eso, que van a ser 60 que son iatrogénicos, porque el médico consideró que ese bebé estaba en peligro si seguía en la panza. Y 2 tercios van a ser espontáneos, van a ser 120 embarazos. Si escribo por historia, me voy a perder al 50%, es decir, 60 pacientes no voy a saber porque no tienen historia previa. La otra mitad, ¿sí? Van a tener un parto prematuro, un 30% de ellas, y si aplico progesterona, asumiendo que la progesterona reduce un 25% en la población de alto riesgo, voy a poder tener un efecto sobre el 4% de toda esta población, ¿sí? En cambio, si hago cribado con historia y cervicometría, ¿sí? Ahí voy a ver a todas las pacientes, ¿sí? Y si tomo una tasa de falsos positivos del 10%, eso implica que en 1000 voy a tener un test positivo, y voy a tener una tasa de detección del 60%, es decir, voy a detectar a 72 de esas 120 que van a tener un parto prematuro. Si aplico progesterona, asumiendo que la progesterona reduce a la mitad, casi entre un 44 y un 50% el riesgo de parto prematuro en esta población, si es mejor en esta población que en esta, voy a tener un impacto sobre el 30% del total, ¿sí? Por lo cual es una mejor estrategia. Y después hay beneficios adicionales de la progesterona, ¿sí? El timing, como veíamos, para aplicar corticoides, ¿sí? Si uno mide el cuello, puede saber quiénes se merecen los corticoides o no.
el timing para ver si puedo trasladar a una paciente, una mayor especificidad en el diagnóstico de APP y en el uso de autopolíticos y también en los gemelos. Y, a ver, algunas cositas más. Esto es nomás como para mostrarlos y también esto es cómo funciona la cervicometría en la amenaza de parto prematuro. Si vemos que si el cuello mide más de 25 milímetros, la mayoría no van a tener el parto, en cambio así se comportan las que tienen un cuello más corto. Y sirve, nos podemos ir más temprano todavía, o sea, sirve la cervicometría en el primer trimestre, en vez de hacerla cuando le hago la ecografía morfológica, se la puedo hacer cuando le hago la transferencia local. Bueno, hace un mes, más o menos, en Hamburgo, se presentaron estos dos, en el Congreso de ISWOP, presentaron estos dos estudios, ¿sí? Un estudio del grupo chileno, que es un estudio prospectivo, donde, digamos, se tomaba la historia previa, o sea, bueno, se hacía la longitud cervical en el momento del screening de cromosomopatías, y vieron que los contribuyentes al riesgo fueron la historia previa y, sorprendentemente, una referencia nucal aumentada, ¿sí? Aunque ellos dicen en las conclusiones de este trabajo preliminar que todavía hay que investigar más para tratar de entender cuáles serían los mecanismos de eso, ¿sí? Y llegaron a una tasa de detección del 26% con una tasa de falsos positivos del 10%. Es decir que para este estudio preliminar no serviría la longitud cervical en el primer trimestre. Pero a continuación de su presentación, presentaron los franceses, ¿sí? El equipo de Isville y de Laurent Salomon, ¿sí? Hicieron un estudio prospectivo de casi el mismo número de pacientes, ¿sí? 1.324. Para ellos hicieron una curva de normalidad de cuánto, porque no había curvas de longitud cervical tan tempranas, ¿sí? Y llegaron a la conclusión que un cuello de 30 milímetros era el percentilo 5, ¿sí? Y el cervix corto se asoció a parto prematuro y el cervix largo se asoció a mayor incidencia de cesárea, ¿sí? Es decir que esto todavía hay que explorarlo porque es controversial, ¿sí? No se han puesto de acuerdo los grupos. Entonces, resumiendo muy rápido, la predicción de parto prematuro permite implementar intervenciones para tratar de reducir las tasas de esta complicación y esto potencialmente mejoraría los resultados perinatales, ¿sí? Si bien esto todavía no lo ha demostrado ningún estudio. Tanto los puntajes de riesgo como el monitoreo de la actividad uterina en pacientes de bajo riesgo tienen baja sensibilidad como herramienta de screening y no tienen valor clínico, digamos, de utilidad. No es claro todavía si la presencia de vaginosis bacteriana es predictiva de parto prematuro y son necesarios más estudios sobre el tratamiento antibiótico durante el embarazo temprano. Actualmente no se recomienda el tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres de bajo riesgo y todavía no está claro si esto es efectivo en pacientes de alto riesgo. Los marcadores bioquímicos tienen cierto potencial, pero todavía no tienen aplicación clínica. Y esta es la última diapositiva. La estrategia más eficaz para predecir y prevenir el parto prematuro es la implementación del screening de la cervicometría entre las 22 y las 24 semanas. Esta conducta va a identificar a más de la mitad de las mujeres destinadas a tener un parto prematuro antes de las 34 semanas y permitirá un tratamiento con progesterona, lo cual reduce el riesgo un 44%. Vimos cuáles son los beneficios adicionales. Otro beneficio es seleccionar mejor qué pacientes van a tener beneficios con el cerclaje. Y bueno, las pacientes con antecedentes de parto prematuro, esto antes de llegar al segundo trimestre, ya deberían llegar al segundo trimestre con progesterona profiláctica, ¿sí? Desde las 12 semanas y ser evaluadas serialmente con cervicometría cada 2 para decir en cuáles estaría justificado agregar un cerclaje, ya que esta conducta reduciría la necesidad de cerclaje un 25%. Otras estrategias profilácticas tales como reposo, suplementos dietéticos, betamimétricos, cambio de estilo de vida, no han demostrado ser útiles. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Muy bien, tenemos tiempo para unas 5 preguntas. Parece que lo... ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. La doctora Eva. Sí, doctor, buenas tardes y gracias por la exposición tan integral, ¿no? Ha tocado bastantes puntos sobre prevención, marcadores bioquímicos, clínicos, ecográficos, las estrategias y la
intervención. Mi preocupación, doctor, es en el sentido de que nosotros trabajamos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, trabajamos con una población de mujeres que vienen de diferentes zonas del país y muchas de ellas malnutridas. Entonces, usted mencionaba en su exposición de que la suplementación no ha demostrado beneficio en la prevención del parto pretérmino. Como le decía, nosotros trabajamos con mujeres anémicas crónicas, pacientes malnutridas, y quería saber si de repente la suplementación en este caso podría beneficiar, o en los estudios que usted tiene referencia, con qué tipo de población han trabajado, ¿no? Claro, exacto. O sea, la mayoría de estos estudios han sido realizados en países desarrollados donde los índices de desnutrición